Ustedes estuvieron con el padre Torres el sábado pasado un primer acercamiento a la teología del cuerpo, a estas catequesis que el Papa Juan Pablo II nos ha brindado, nos ha regalado, y que según muchísimos expertos es uno de los dones más grandes que nos ha dejado de su pontificado. Ahora, conmigo vamos a analizar las catequesis referidas a la soledad originaria. Con el padre, si no recuerdo mal, porque yo tuve que irme un poco antes, porque tenía que dar una clase para la diplomatura de nuestro centro, han llegado hasta la catequesis 4, en la cual se expone el método propio del Papa. Un método que es bastante innovador, en varios sentidos. Sobre todo según autores como Buttiglione y Mereschi, ambos están con vida todavía. Ahí está. Autores como ellos, este método es innovador porque recoge tanto de la filosofía, de la fenomenología sobre todo, de Husserl, y más que nada de Scheller, sobre quien hace su tesis doctoral, el Papa Juan Pablo II, y de la metafísica atomista, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, que hay una gran influencia del misticismo o de la mística sanjuanina en nuestro Papa, ¿no? San Juan de la Cruz fue un autor que el Papa amó muchísimo. Entonces el método de estas catequesis es un método que sobre todo se va a centrar en la experiencia. Por ese motivo no es algo que nos suene tan alejado a nosotros. Estas catequesis no parecen un manual, no parecen un tratado fuera de la vida, sino que más bien parten de la vida para poder explicar las experiencias más profundas de esta misma. Por ese motivo, en la catequesis 5 iniciamos lo que podemos llamar la soledad originaria. La llamamos así con el Papa. Si ustedes van a las catequesis, en el párrafo 1 de esta número 5, dice que el Papa va a pensar sobre el significado de la soledad originaria del hombre. Antes de iniciar ya con el comentario de estas catequesis, que son pocas, pero bastante difíciles a veces de interpretar, porque fíjense en ustedes, si han leído con anterioridad sobre la soledad originaria, habrán notado que allí hay vocabulario filosófico, y también en un punto, digamos, metafísico, que dentro de la filosofía sería la parte más complicada, y dentro de la metafísica la ontología, que es directamente el estudio sobre el ser, cada vez más abstracto. El Papa, de hecho, toma parte de la metafísica atomista para justamente dar una buena estructura filosófica a todo el planteo de la experiencia, a la cual decíamos antes, el Papa se cierne sobre todo a partir de una metodología claramente fenomenológica, ¿no? Pero que no se queda allí. El Papa no es un fenomenólogo como lo eran Husserl y Scheller. El Papa es un teólogo. Como el padre Torres Cox dijo al inicio, estamos aquí frente a una teología. Teología. Por lo tanto, aquí el sentido último de la experiencia no lo va a dar el hombre, tampoco su arduo pensar, sino sobre todo, y en realidad, realmente y solamente Dios. Bueno, un detalle, un detalle pequeñito, para que ustedes tengan en consideración. Estas catequesis del Papa llevan el nombre de, se va a mostrar el libro, La redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio. La edición que yo sigo para hacer los comentarios es la que curó Gilfredo Marengo, el actual vicepresidente del Giovanni Pablo II, que lleva como título El amor humano en el plan divino, pero debajo el subtítulo es esto que les acabo de leer. ¿Por qué les digo esto? Es interesante darse cuenta que el verdadero nombre de las catequesis es como el Papa mismo lo indica, en la última, en la 129, esto, ¿no? En la redención del cuerpo y la sacramentalidad del matrimonio, no es teología del cuerpo. El padre Torres Cox les dijo que la teología del cuerpo es más bien un método, del cual el Papa se sirve para analizar todo lo que aquí viene analizado, de hecho. Entonces, esta metodología del Papa, que lleva el nombre de teología del cuerpo, no es el nombre de las catequesis.
Sin embargo, como todo el mundo las conoce así, nosotros le hemos puesto este nombre a este curso o a estas lecciones, ¿sí? Bueno, vamos a la número 5. Disculpe, me olvidaba. Además de eso, del título, otra cosa a tener en cuenta es la cantidad de catequesis, ¿no? Depende de la edición que ustedes tomen, va a ser el número que vayan siguiendo. Pero esto se ve sobre todo en el quinto ciclo, donde ahí sí difieren porque hay algunas de más, según el preparado polaco que había hecho el Papa antes de ser elegido Papa. Eh, el número. En la edición Uomo e Donna, ¿no? Que se las muestro, está de aquí, que fue de hecho la primera, Uomo e Donna lo creó, ¿no? Esta fue editada, lleva adelante por Caffarra, ¿no? El primer presidente del Giovanni Pablo II, quien fue instituido así por el mismo Papa Juan Pablo II, cuando fundó ese instituto. Ahora, en ese libro las catequesis llegan al número de 134. Hay 6 en el Cantar en vez de 3 y 3 de Tobías en vez de una, como tenemos en la edición de Marengo. Les voy a contar brevemente por qué esta diferencia en la cantidad de catequesis. Se debe solamente porque antes de ser papa, como les comenté hacia el pasar, Karol Wojtyla había ya escrito la gran mayoría de ellas, si no todas, ¿sí? Porque acá depende porque el papa cuando las promulga en italiano, no las cambia, digamos, no las deja tal cual las había escrito, sino que cambia muchísimo algunas de ellas, las ordena también, ¿no? Para separarlas bien y hacer de hecho un esquema propio de una catequesis de los miércoles. Cambia palabras, corrige otras, es decir, no las deja tal cual. Por ese motivo, Michael Wallstein, que llevó a cabo la edición en inglés, está aquí, ¿no? Hombre y mujer, él los creó. Él le escribe una carta al Papa y responde el secretario, que es en aquel entonces arzobispo Leonardo Sandri, el 28 de febrero de 2005. Wallstein preguntaba, ¿cuántas catequesis tiene el corpus? De hecho, ¿qué idioma debe ser seguido para el estudio? ¿O cuál es el idioma original, mejor dicho? Y el Papa responde a través de Leonardo Sandri, el arzobispo, en el año 2005, que el texto oficial es el que se observa en los insegnamenti. Los insegnamenti son volúmenes grandes en los cuales se compila todo lo que el Papa va diciendo los miércoles y también todas las charlas que tiene durante un periodo de tiempo. Cuando ya son muchos discursos o muchas cosas, ya cierran el volumen y pasan a un nuevo volumen, ¿no? También, por ejemplo, así tenemos de Francisco, quien todavía no murió, pero como ya ha dicho varias cosas, tenemos enseñamiento. Ahora, el Papa dice, las catequesis son las que se recogen en los enseñamientos, primero. Segundo, la lengua oficial es la italiana, no el polaco, ¿no? Porque si bien, como dije antes, fueron escritas en polaco, el Papa dice el idioma es el italiano, porque es el idioma en el cual fueron promulgadas. Y por último, y también muy importante, es que se deben conservar las cursivas del original. Habrán notado ustedes que en las traducciones que nosotros manejamos hay cursivas, es decir, las itálicas, llamadas así en Word, ¿no? Que están corridas para un costado. Esas letritas así corridas para un costado son propias del Papa. El Papa quiso que se hicieran así, ¿no? Y se mantienen así en todas las ediciones. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta lo que acabo de decir, que el mismo Papa dijo, a través de su arzobispo, que la lengua oficial es la italiana, solamente debemos tomar las catequesis dichas en italiano. Y aquello que no fue promulgado por el Papa los miércoles, se debe dejar de lado, pero se puede tener en consideración, no tiene nada de malo. De hecho, la edición Uomo e Donna tiene algunas de ellas, menos una, y después el libro de Wallstein, que acá mostré antes, este de aquí tiene 135. ¿No? Ahora, el de Marengo tiene 129 porque solamente sigue las que fueron dichas en italiano, ¿sí? Por ese motivo, cuando yo diga catequesis número 5, me voy a referir a esa edición.
Pero como les dije antes, esta diferencia en la enumeración se va a notar sobre todo en el quinto ciclo, no ahora. Bueno, perfecto. Vamos, andiamo avanti. En la número 5 el Papa comienza ya diciendo que va a tratar ahora del significado de la soledad originaria del hombre. ¿Mm? Soledad originaria. La soledad es una palabra bastante fuerte. De hecho, el hombre, desde sus albores, ha siempre huido de la soledad. ¿Por qué? Acá preguntan. Dice, José, ¿cuál es el significado de soledad originaria? Ah, bueno, ahora lo vamos a ver. La clase de hoy es solamente sobre soledad originaria, así que vamos a ver solamente acerca de eso, no se preocupe. Ahora, decía lo de la soledad. Si nosotros tomamos, por ejemplo, en consideración textos anteriores a Cristo, como por ejemplo la Política de Aristóteles, vemos ya en el primer libro que el Estagirita habla acerca de la comunidad como un fundamento importantísimo, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Porque el hombre siempre ha huido de la soledad, eso es un dato de la experiencia. La comunidad humana es fundamental para el origen de cualquier tipo de sociedad, eso lo sabemos, pero el origen de esta comunidad encontramos siempre en la familia. La familia no es una huida de la soledad, sino que en realidad es el verdadero fundamento de la identidad personal, porque solamente la persona puede reconocerse a sí misma mediante el don sincero de sí. Esto que acabo de decir es un párrafo de la Gaudium et Spes, es el número 24, del Concilio Vaticano II, que el Papa, cuando todavía era Karol Wojtyla, comentó 1.000.000 de veces, ¿no? No debemos dejar esto de lado, porque cuando hablamos de soledad, tenemos que sobre todo hablar de la contrapartida, que es la comunión, justamente. Es la comunión lo que el Papa va a percibir en Amor y Responsabilidad, por ejemplo, como el centro de la vida. Es la comunión también hacia donde la persona se dirige, de un modo natural. La persona tiende a buscar esa comunión, porque también recordemos una vez más, que lo vamos a ver también más adelante, somos imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que somos imagen y semejanza de un Dios que es comunidad, no es solitario. También lo dijo el Padre Torres el sábado pasado. Por ese motivo el hombre, siendo imagen y semejanza de Dios, tiene dentro suyo una atención al otro. ¿Mm? Y también tiene una apertura ontológica a la figura del otro. Por decir, por ejemplo, que uno no puede saber quién es si los demás no le dicen de algún modo quién es. No que el otro me diga quién soy yo de un modo explícito, ¿no?, con palabras diciendo vos sos tal persona, sino también sobre todo mediante los gestos, ¿no?, mediante las acciones en general. Me refiero con esto a una familia, por ejemplo, cuando los chicos saben quiénes son porque tienen sus padres, sus hermanos, quienes le dicen de algún modo quiénes son. Y se siente parte de esa familia. Los esposos también. Hoy especialmente saludo a todos los esposos por el Día de San José. Los esposos también se reconocen a partir de ese don sincero que tienen uno y el otro, porque se dan mutuamente y se reciben mutuamente, ¿no? Y a partir de ese don y de esa recepción del don o de esa acogida, ellos descubren quiénes son. Soy aquel que se puede donar, soy aquel que recibe el don del otro. Ahora, esto es muy bonito y es muy cierto, y es a donde vamos todos nosotros. Y ahora pongámonos a pensar brevemente en el segundo relato de la creación, que es a donde el Papa nos quiere ir dirigiendo de a poquito. Porque acá hablamos ya de soledad. Yo de algún modo estoy hablando recién de la comunión, pero hablamos ahora de soledad. Para poder comprender esta soledad, tienen que, ahora, a modo rudimentario, después vamos a ir puliendo un poquito más la cosa, tienen que llevar a la conciencia de la contrapartida de todo lo que yo dije recién, es decir, pensar lo contrario. Si el hombre busca la comunión y no la encuentra, obviamente no va a encontrar la felicidad, porque hay algo dentro suyo que no se siente satisfecho. Es como cuando uno tiene hambre y luego come, siente una satisfacción que viene propia de un impulso, ¿no?, de un impulso que se cumplió, que se realizó. Ahora, la comunión también podemos de algún modo denominarle impulso, si tenemos en consideración lo que el Papa después más adelante va a desarrollar como lenguaje del cuerpo. Y pensemos que si un hombre no encuentra una persona con la cual, o sea, otra persona con la cual comunicarse,
relacionarse, ese hombre va a permanecer encerrado en sí mismo de algún modo. Y no va a poder descubrir a lo que está llamando a ser, que es ser una persona en comunión, ¿no? Y esto es gravísimo, porque la persona se termina perdiendo en sí misma, porque no encuentra a quién donarse. La persona quiere donarse, no encuentra a quién. ¿Eh? Yo siempre tengo ejemplos en la vida de amigos nuestros que, por ejemplo, ellos están casados, quieren tener hijos y no pueden. Un hijo y no pueden. Conocí varios matrimonios de este estilo. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué quieren tener un hijo? ¿Porque quieren tener a alguien con quien jugar, nada más? No, en realidad, sobre todo hay un sentimiento fuertísimo dentro de ellos, que es la fecundidad. Y se encuentra así en todas las personas, en todos los hombres. Es esa fecundidad que muestra de algún modo también la comunión a la que estamos llamados en la que estamos llamados a realizarnos. Y por ese motivo los hijos, podemos decir también así, de un modo análogo, son una perfección para el matrimonio, haciendo del matrimonio una familia. Y aquellos que no pueden tener hijos generalmente recurren a otros modos de fecundidad espiritual. Por ejemplo, van a dar catequesis, ayudan a los pobres, realizan tareas comunitarias, ayudan en su propia iglesia, recurren a la adopción. Es decir, que hay otras tareas que muestran a su vez esa gran fecundidad que existe dentro del matrimonio y que de algún modo, un modo primigenio, existe dentro de cada uno de nosotros. Ahora, si un hombre no puede desarrollarse de esta manera, como decía antes, permanece encerrado. Ahora, como dije antes, nos vamos a ir remitir a la catequesis número 5, la del 10 de octubre del año 79, y vamos a ir al párrafo número 2. Al igual con el padre Torres, no vamos a poder leer todas las catequesis de principio a fin, sino que solamente me voy a ir remitiendo, voy a ir subrayando algunos párrafos, ¿no? En este caso, el número 2 de la catequesis 5. Voy a leer la traducción que les mandé aquí. Dice, el punto de partida de esta reflexión nos lo dan directamente las siguientes palabras del libro del Génesis. No es bueno que el hombre, varón, esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Es Dios Yahvé quien dice estas palabras. Forman parte del segundo relato de la creación del hombre y provienen, por lo tanto, de la tradición yavista. Como hemos recordado anteriormente, es significativo que, en cuanto al texto yavista, el relato de la creación del hombre, varón, es un paisaje aislado, que precede al relato de la primera mujer. Además, es significativo que el primer hombre, Adán, creado del polvo de la tierra, solo después de la creación de la primera mujer, es definido como varón, Ish. Así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, las refiere a la soledad del hombre en cuanto tal y no solo del varón. Este párrafo que acabo de leer es importantísimo. Vamos a ir parte por parte porque, digamos, es la introducción al tema de la soledad originaria. La primera pregunta es, ¿soledad de quién? ¿No? ¿Del varón o de la mujer? La respuesta el Papa dice de ninguno de los dos, sino del hombre. El Papa aquí se remite a algunos estudios de exégesis bíblica, veterotestamentaria sobre todo, que hablan acerca del texto en hebreo como hace uso del sustantivo ish y del sustantivo isha. Ish es varón, isha es mujer. Pero él dice allí, el relato yavista no habla cuando se refiere a la soledad de Ish, sino que se refiere al hombre, al Adán. Solamente después de la creación de la mujer, encontramos que el relato habla de Ish y de Isha, cuando en teoría no se ve eso. Este tema va a ser retomado más adelante, poco más adelante en realidad, ¿sí? Por ese motivo no me quiero extender mucho, porque seguramente lo va a tratar el padre Torres. Pero para que ustedes sepan nomás, que esto sí es importantísimo, la soledad es la soledad del hombre. La soledad es un dato propio de la naturaleza humana. El hombre, en cuanto hombre, siente esa soledad o la experimenta. No es el varón que se siente solo porque no está la mujer. Es la misma humanidad que experimenta en la soledad ese sentimiento, ¿no? De tristeza. Ahora vamos a ver
¿Por qué hablo de tristeza? El Papa no habla de tristeza directamente, pero es una palabra que puede muy bien explicar lo que sigue a continuación. En ese segundo párrafo, decíamos, ese Adán es creado del polvo, del suelo. ¿Mm? Este dato es fundamental para comprender a qué tipo de soledad nos referimos. ¿Por qué? Porque si vamos un poquito más adelante, en el párrafo 4 de la Catequesis 5, encontramos que el Papa dice que el hombre, una vez creado, fue sometido a un test, ¿eh? Que ahora voy a pasar a explicar. Pero para terminar con el párrafo número 2, piensen ustedes entonces que la soledad va a ser de algún modo superada cuando se realice la creación de la mujer, y que de hecho el Papa va a hablar allí de una nueva creación, porque el que antes era llamado Adán ya no existe más, dice el Papa. Ahora son dos nuevos, Ish e Isha, varón y mujer, que si queremos ser como más fieles, digamos, al original hebreo, podemos decir de hecho también varona, ¿no? No con B larga, que es como un cargo honorífico, sino con la B corta, que es una palabra que existe en castellano y que ya se ha dejado de usar hace mucho tiempo, varona. Ahora, en este sentido la soledad es algo propio que experimenta tanto, digamos, la mujer como el varón. Pero también la soledad se vence con esa comunión. Pero no toda soledad. El Papa, a continuación, en el mismo número 2, va a decir lo siguiente. Pero es difícil, basándose solo en este hecho, ir demasiado lejos al sacar conclusiones. Sin embargo, el contexto completo de esa soledad de la que nos habla el Génesis 2:18 puede convencernos de que se trata de la soledad del hombre, varón y mujer, y no solo de la soledad del hombre varón, producida por la ausencia de la mujer. Parece, pues, basándonos en todo el contexto, que esta soledad tiene dos significados. Uno, acá hay que subrayarlo esto, uno, que se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad. Y esto es evidente en el relato de Génesis 2 cuando se habla de Adán. Y otro que se deriva de la relación varón-mujer. Y eso es evidente, en cierto modo, en base al primer significado. Un análisis detallado de la descripción parece confirmarlo. Vamos a hacerlo ahora. ¿A qué se refiere el Papa? Hay dos soledades, que de hecho algunos autores llaman la soledad metafísica a la primera, que es la soledad en cuanto que soy hombre, ¿no? Es una soledad que podemos, sin lugar a dudas, observar, por ejemplo, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ¿no? La esposa que va buscando el esposo, o también en el Cantar de los Cantares, que sí analizaremos en el quinto ciclo, que es la esposa que busca al esposo, va al encuentro de él, va por todos lados buscándolo, pregunta a la gente dónde está, porque siente la soledad. Pero esta soledad, que yo decía recién, se remite a una soledad metafísica, porque esa esposa en realidad representa la misma humanidad. Somos todos nosotros, vamos a decir, representa a la iglesia, que busca a Dios, que busca a Cristo, el esposo. Porque nosotros, por más que tengamos una bella familia, ¿no? Por más que tengamos muy buenos amigos, ¿no? Compañeros de trabajo, etcétera, siempre vamos a sentir una soledad que es propiamente metafísica y que se refiere a que nosotros nunca vamos a estar, de algún modo, entre comillas, completos hasta que nosotros podamos descansar en Dios, como decía San Agustín, hablando del corazón inquieto. Es decir, que nosotros precisamos o necesitamos de Dios para poder superar la soledad metafísica u ontológica, también llamada por otros, ¿no? Es decir, la soledad propia del ser. Del ser. Esto de acá es importantísimo, es importantísimo. De hecho, en el comentario que realiza Karol Wojtyla, no, que, mejor dicho, no comentario, en la tesis que hace Karol Wojtyla sobre la fe en San Juan de la Cruz, allí va a hablar también de una cierta conciencia, ¿no? Eh, o una superación de una soledad ontológica directamente, ontológica. Entonces, de esta manera el Papa en la catequesis demuestra que este tema ya lo trabajó con anterioridad, cuando trataba la fe en San Juan de la Cruz. Bueno, en realidad la palabra que utiliza allí, el concepto es trascendencia ontológica, es que el hombre va más allá de uno para ir hacia Dios.
¿no? Porque hay varios grados de trascendencia. También trascender es una palabra que proviene sobre todo en el periodo de Juan Pablo II, de sus estudios de la fenomenología de Husserl, la trascendencia. Pero bueno, más allá de eso, retomemos el tema. Dos soledades, la metafísica o ontológica, y luego una soledad que se refiere a una comunión que podemos llamar de algún modo horizontal, ¿no? La otra podríamos denominar, si ustedes quieren, vertical, cuando Dios está arriba de uno mismo, porque Dios es una naturaleza divina, está por arriba de mi naturaleza. Ahora, la naturaleza humana, ¿no? Que se encarna en la primera mujer, en el primer varón, esa naturaleza ve esa soledad superada cuando de hecho llevan a la comunión. ¿Mm? Cuando de hecho se encuentran. Cuando vemos que el hombre dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? ¿Se acuerdan eso que leyeron con el padre Torres Cox? Que él decía, como así un poco graciosamente, que es una bella poesía, un lindo canto que el primer varón le dedicó a la primera mujer, pero no sabe qué tan romántico puede llegar a ser, ¿no? Porque no todo hombre le dice eso a su esposa, ni a su novia, ¿no? Sos hueso y hueso y carne de mi carne. ¿No? No parece muy romántico. Pero a nivel metafísico es excelente, porque piensen ustedes, el hombre está diciendo, muy lindos los animales, pero no son carne de mi carne y hueso de mi hueso, no son como yo, ¿no? En cambio, la persona que tengo delante sí. Eso es lo que el Papa señala en el punto número 4 de esta quinta catequesis. Fíjense allí, en el primer párrafo del 4, en la catequesis 5 siempre, estamos en la 5, hasta que yo vea que cambiamos, estamos siempre en la 5, el Papa habla de un test, ¿no? De hecho, la palabra, que está en inglés, en el original italiano, todavía se mantiene en inglés. En cambio, en la traducción española, a ver cómo es, pues yo siempre lo leo en la italiana, para estar más seguro. Acá está, sí, también ponen la palabra en inglés, test, ¿no? Test que es una prueba, un examen. Dice allí el Papa. Así pues, en el punto 4, el significado primitivo de la soledad originaria del hombre está definido a base de un test específico o de un examen que el hombre sostiene frente a Dios y en cierto modo también frente a sí mismo. ¿A qué se refiere el Papa? Ustedes recuerdan que después de la creación del hombre, Dios crea los animales. De hecho, Dios dice una frase que a uno un poco le llama la atención, ¿no? Porque no es común eso. ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice el Papa? No, ¿qué dice el texto, ¿no? de la Biblia? ¿Qué dice Génesis 2? Dios vio que estaba solo. Que Dios vio que no era bueno esa soledad. No era buena la soledad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Creó los animales. Uno dice, bueno, siendo Dios, debería darse cuenta que los animales no eran suficientes para el hombre, ¿no? Porque la prueba a la que Dios somete al hombre es ver si el hombre se compromete con los animales como se debería comprometer con una persona. Es decir, si el hombre observa en el trato con los animales la plenitud de su comunicación. ¿Ve allí el hombre entonces alguien con quien compartir su vida? No sé, en una gacela, en un león, en una serpiente, que son los que tienen dibujados mis hijos en los libritos del Génesis. En un perro, nosotros podríamos decir, en un gato que tenemos en nuestras casas. El hombre ve allí, en esa comunión, ese trato con el animal, digamos, de un modo llevada a la perfección su capacidad comunicativa, ¿no? A nivel horizontal, como señalábamos, como distinguíamos antes. Si la respuesta fuera así, podríamos decir que el hombre no hubiera superado el test al cual Dios lo sometía. Porque una vez que el hombre vio los animales, vio que eran lindos, estaban muy bonitos, agradece a Dios seguramente por ese don. Dios, el hombre le pone nombre a los animales, es decir, se envuelve señor de ellos. Pero aún así no encuentra a alguien, no encuentra un alguien.
Robert Spreeman, en un libro titulado Personas, la diferencia entre un alguien y un algo, ¿no? La diferencia entre cual cosa y qualcuno, ¿eh? Qualcuno es cual cosa, dice, señala justamente esto. Un alguien y un algo son muy distintos, ¿no? El hombre no puede entrar en una relación en la cual vea planificado su sentido existencial ante una cosa, que puede ser, por ejemplo, el auto, el dinero, el trabajo también, o también frente a un animal. ¿Mm? Que si bien no me atrevo a denominar cosa directamente, como el Papa mismo señala, en amor y responsabilidad, ¿no? Cuando ella en el primer capítulo de amor y responsabilidad trata esta diferencia entre el alguien y el algo, pero sí también el Papa dice, bueno, los animales no pueden simplemente ser llamados algo, ¿no? Pero tampoco son un alguien, ¿no? Entonces están ahí intermedio, en una situación intermedia. Bueno, entonces, frente a esos animales, ¿qué pasa? ¿Mm? ¿El hombre reconoce un alguien? No. Y como no reconoce un alguien, supera la prueba, supera el examen. ¿Mm? Dios no es que estaba probando a ver si le salían bien las cosas. Dios quería que el hombre tuviera conciencia de que los animales no lo completan. ¿Mm? Aún en la comunión con el otro, el hombre no se va a sentir completo del todo porque siempre va a estar en esa soledad que denominábamos ontológica. Porque quien me creó, quien me dio la existencia, quien me dio el ser es Dios, no quien tengo yo al lado, ¿no? En mi caso, mi esposa y mis hijos, ¿no? Entonces, tenemos que ir por este lado nosotros, ¿no? La superación de ese test. Yo me acuerdo, siempre cuento esto porque fue algo que nos llamó muchísimo la atención con mi esposa apenas nos casamos. Cuando fuimos a estudiar a Roma, lo primero que observábamos como esposos recientes es que eran los cochecitos, queríamos ver bebés, ¿no? Y me acuerdo que el primer cochecito que vimos, y que nos acercamos para ver al bebé que estaba adentro, nos llevamos una sorpresa feísima. No era un bebé quien estaba dentro del cochecito, sino que era un perro, ¿no? Era un matrimonio que llevaba a un perro dentro de un cochecito. A ver, mal, en un sentido moral, no está, ¿no? Pero sí allí deberíamos preguntarnos con esta catequesis 5, ¿habrán superado el test estas personas? ¿No? Porque no está mal tener animales domésticos, no está mal tampoco quererlos, jugar con ellos, qué sé yo, pero lo que sí está mal es darles una personería, es decir, hacerlos personas. ¿Mm? De hecho, yo también trabajo con jóvenes, y una vez me comentó uno de estos chicos, chico de 12, 13 años, me dijo, profesor, ¿sabe? En secreto me lo dijo, profesor, yo estoy un poco mal, me siento triste. Digo, ¿por qué? Estábamos hablando acerca de esto de los animales, estábamos leyendo el Génesis. Y me dice, porque en mi casa, eh, mis padres dicen que yo soy el hermano de nuestro perro, ¿no? Como yo fuera un perro más. Y yo digo, bueno, está bien, tenés razón, ¿no? Tus padres seguramente no te ven igual que el perro, le dije, para que se sienta más tranquilo. Pero sí, es algo que nos llama la atención, o que nos debería llamar poderosamente la atención, cómo la tasa de natalidad baja tanto estos días, ¿eh? Bueno, esto para que vean que este punto número 4 del Papa, que dijo hace muchísimo tiempo, en el año 79, hasta el día de hoy sigue siendo actual, ¿no? Hay personas que quizás estén todavía queriendo superar ese test. ¿Mm? Vamos al siguiente punto. En el punto, párrafo número 5, dice, eh, vamos a leer. ¿Cómo es el nombre de los dos tipos de soledad? Preguntan aquí, lo repito. A ver, estas soledades, en realidad el Papa las explica, no es que les da un nombre, el nombre se los doy en base a otros autores, ¿no? El primero podemos llamarlo una soledad ontológica, en el grado metafísico, ¿no?, de la palabra, ontológica. Ontos significa, es el participio activo del verbo ser, ¿no? Es lo que está haciendo, ¿no? Ontológica porque se refiere al ser mismo.
La otra soledad, yo en realidad le digo más bien horizontal, ¿no? En cuanto, digamos, trazáramos una línea, vemos que la esposa, mi mujer, está al lado mío porque compartimos la misma naturaleza, ¿sí? En cambio, con Dios compartimos la naturaleza humana en la persona de Cristo, pero no tenemos nosotros naturaleza divina. Entonces es más bien una soledad que yo decía ontológica o vertical, y la otra, comparto con mis pares, o que puede ser superada por la comunión que yo haga con mis pares, es una soledad horizontal, ¿sí? Gracias por la pregunta. Otro comentario aquí, sí, lo escribo para todos, dice, en la soledad, en la actualidad estamos viviendo situaciones que, perdón, no solo que se da al animal un trato de personas, sino también personas que quieren ser animales. Cierto, cierto, y es totalmente lamentable, ¿no? Porque esas personas que quieren ser animales, de algún modo no encontraron qué significa ser verdaderamente persona. No se dieron cuenta todavía. ¿Mm? Bueno, sigamos con el estudio, ¿sí? Leo, entonces, del párrafo 5. Yo les compartí en el chat la catequesis, lo vuelvo a hacer por si alguno que acaba de entrar la tiene. Ahí está. Dice, toda esta parte del texto es sin duda una preparación para el relato de la creación de la mujer, ¿no? Lo de la ayuda semejante que el hombre no encontraba en los animales. Sin embargo, posee un significado profundo aún independientemente de esta creación. He aquí que el hombre creado se encuentra desde el primer momento de su existencia frente a Dios como en búsqueda de la propia entidad. Se podría decir en búsqueda de la definición de sí mismo. Un contemporáneo diría, en búsqueda de la propia identidad. La constatación de que el hombre está solo en medio de un mundo visible y en especial entre los seres vivientes tiene un significado negativo en este estudio, en cuanto expresa lo que él no es. Aquí tenemos ahora unos conceptos más bien aristotélicos. Dice, no obstante, la constatación de no poderse identificar esencialmente con el mundo visible de los otros seres vivientes, los animalia, en latín, tiene al mismo tiempo un aspecto positivo para este estudio primario, aun cuando esta constatación no es una definición completa, constituye, sin embargo, uno de sus elementos. Si aceptamos la tradición aristotélica en la lógica y en la antropología, sería necesario definir este elemento como género próximo que se completa. Si a ustedes después les interesa un poco más la lógica aristotélica, se completa con la diferencia específica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El hombre es creado de la tierra. ¿Mm? Esto tiene un significado importantísimo para decir, nosotros somos, como después va a decir el Papa, somos cuerpos entre cuerpos, ¿sí? Pero el hombre experimenta que su cuerpo es distinto al cuerpo de los animales. Y que de hecho, no solamente el cuerpo, sino también la conciencia que él toma de su propia dignidad es distinta a la de los animales, ¿no? No me gusta ponerlo de estos términos, ¿no? Como si fueran cuantitativos, o como si fueran económicos, pero vale más la vida de una persona que la de un animal, evidentemente. ¿Pero por qué vale más? Por la dignidad que recubre la vida de esa persona, ¿no? Por más pecado gravísimo que haya cometido la persona, siempre su vida va a valer más que la de un animal. Si no me equivoco, sí, era Pico de la Mirándola, quien decía que la vida de una persona vale más que toda la restante creación, ¿no? Que todo el mundo, sin contar las personas en el mismo, obviamente, que todo el mundo con sus animales, flores y frutas y verduras, valen mucho menos, todo el mundo, que la vida de una sola persona. ¿Mm? Entonces es importante aclararlo y decirlo una y otra vez, porque también hoy en la actualidad estamos frente a movimientos ecologistas que más bien son poco humanos, ¿no? Piensan que el gran cáncer del mundo es la persona humana. Que es cierto que la persona hace mucho mal al planeta, las personas que en realidad, no todas las personas, nosotros que estamos acá, pienso que quizás tenemos más conciencia acerca de este tema, sino que me refiero, se quieren referir ellos a las personas que tiran desechos tóxicos al mar, al océano, etc. Ya saben ustedes la cosa. Pero llegan a la conclusión de que hay que ir eliminando a las personas, ¿no? Y que hay que cuidar más los bosques que a una persona humana. Cuidado con esas cosas. Ahora, volvamos a esto.
Entonces, nos decía el Papa, género próximo y diferencia específica. Género próximo porque somos cuerpo entre cuerpos, es decir, pertenecemos al mundo de lo visible, ¿m? No de lo invisible. ¿Qué es el mundo de lo invisible? Dios y la jerarquía angelical, ¿no? Tomás de Aquino tiene un bello comentario sobre las criaturas espirituales, que también es un texto que de algún modo le dio ese título de doctor angelical, o doctor angélico, que habla sobre los seres espirituales, que son los ángeles. Nosotros no somos ángeles, ¿no? Pertenecemos al mundo de lo visible. ¿Mm? Es decir, compartimos algo con los animales, y es el tener cuerpo, ¿no? No el tener el mismo cuerpo, sino el tener cuerpo. ¿Bien? Ahora, no solamente pertenecemos a este mundo de lo visible, porque el hombre mismo se da cuenta de que si bien el género próximo es el mismo, la diferencia específica es abismal, ¿no? Es decir, ¿qué difiere un hombre de un animal? Un abismo enorme que nosotros podemos llamar allí inteligencia y voluntad. ¿Mm? Dos potencias importantísimas que nos asemejan de un modo a Dios, ¿no? De hecho, muchos padres de iglesia han tomado esta imagen y semejanza a Dios en nosotros como, como el desarrollo de esa inteligencia y de esa voluntad. ¿Sí? Inteligencia y voluntad que no quiere decir ser un erudito encerrado en una habitación, ¿m? Sino que en realidad quiere decir saber amar, sobre todo. Ambas potencias, a mi modo de ver, esto es una apreciación propia, pero sirve a modo de corolario, eh, se sintetizan en un solo acto, que es el acto de amor. Amar es hacer pleno uso de la inteligencia y pleno uso de la voluntad. Si se hace, como también lo proponía Santo Tomás de Aquino, en varias ocasiones, que amar es querer lo bueno para el otro. ¿Bien? Ahí tenemos un resumen de la inteligencia y de la voluntad. En este número 5, entonces, dice el Papa, el hombre los ve en los animales, dice, yo no soy un animal, soy más que ellos, y entonces hablamos ya así de una soledad, porque yo soy más que ellos, tengo que ver entonces como quién soy yo, y no veo a nadie. ¿Mm? Literalmente nadie, ¿no? No nada, sino no hay nadie. No hay un alguien ahí alrededor mío para poder hablar. ¿Con quién poder hablar? Para poder comunicarme y para poder comulgar. ¿Mm? Entonces, eh, Dios crea a la mujer y al varón. Lo digo así, porque como dije antes, el Papa dijo, hasta aquí el texto nos habla de un Adán, pero cuando se da la creación de la mujer, el texto comienza a hablar ahí de un ish, de un varón, no de un Adán, de un hombre, de un varón. ¿Eh? Eso es importante, porque varón y mujer es un dato esencial para poder hablar de la primera comunión y después de la unidad originaria, también inclusive la desnudez, ¿no? Y de la soledad también. ¿Ah? Porque es importante ver esto. Dios no es que creó dos varones para que sean buenos amigos y vayan juntos a ver el partido. No. Dios creó varón y creó mujer. ¿Mm? De hecho, el Papa más adelante, no me toca a mí eso, pero más adelante va a hablar acerca de una doble conciencia de la misma humanidad. Quiere decir, los dos siendo seres humanos, tienen una conciencia distinta de qué es ser humano, porque cada uno es varón y el otro es mujer, cada uno es distinto. ¿Sí? Y este dato esencial también es lo que permite la comunión. Si fuéramos todos iguales, no tendríamos necesidad de comulgar, ¿no? Porque se comulga siempre con aquello que es distinto a mi persona. De hecho, un dato fundamental para comenzar una comunión con un sujeto es que el otro sea distinto porque tiene algo con que enriquecerme a mí o algo para comunicarme. ¿Mm? En otras palabras, cuando ustedes van a comprar un libro, no compran dos veces el mismo libro, compran dos libros distintos. Porque no van, ¿de qué les sirve a ustedes comprar dos veces el mismo libro? Salvo que lo quieran regalar, pero si es para ustedes mismos, ¿de qué les sirve leer dos veces la misma cosa? ¿Mm? En distintos ejemplares, para nada, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el hombre. El hombre que es un ser humano no se entiende nunca a sí mismo, el varón no se entiende nunca a sí mismo, no sabe qué es ser un ser humano
sino es a través de la comunión con la mujer, y viceversa. De hecho, Karol Wojtyla, en un artículo sobre la paternidad, ¿no?, trata este tema y dice: el padre sabe qué es ser padre cuando se relaciona, cuando la madre le muestra qué es ser madre, cuando se relaciona con ella. Y la madre sabe qué es ser madre cuando observa cómo el padre es padre. Es decir, en el ser mismo de cada uno de nosotros ya comunicamos lo distinto y a su vez le damos al otro una confirmación de quién es el otro mismo. Así, por ejemplo, yo que soy varón, veo una mujer y no solamente reconozco que ella es mujer, sino que también reconozco que yo soy varón, ¿eh? Porque soy distinto al otro. Esa diferencia específica que el hombre, vemos aquí, encuentra con los animales, también se va a encontrar en el sexo, en que uno es varón y el otro es mujer. Eso da pie después a hablar de la unidad originaria que lo van a ver con el padre Torres. Muy bien. El párrafo 6 de la quinta catequesis es bastante complicado, es muy difícil, porque el Papa allí usa conceptos que quizás no todos están acostumbrados a escuchar. Vamos a leerlo, explicarlo brevemente y pasar a la siguiente. Dice: el texto yavista nos permite, sin embargo, descubrir incluso elementos ulteriores en ese maravilloso pasaje, en el que el hombre se encuentra solo frente a Dios, sobre todo para expresar a través de una primera autodefinición el propio autoconocimiento, como manifestación primitiva y fundamental de humanidad. Como ustedes habrán notado, el texto es profundamente filosófico, ¿no? Uno dice: ¿esto es una catequesis de un papa? Sí, ¿no? Por ese motivo, el primer ciclo de las catequesis es bastante complicado para quien quizás nunca estudió filosofía, porque encuentra palabras, o psicología, encuentra palabras que no se leen a menudo en las catequesis o en los padres de la iglesia, inclusive. Uno está acostumbrado a hacer la liturgia de las horas y leer también eh, el oficio de lectura. Hay palabras que no encontramos, como por ejemplo, aquí el Papa nos habla de una primera autodefinición. Luego dice el propio autoconocimiento y después habla de una manifestación primitiva y fundamental de humanidad. ¿A qué se refiere el Papa con todo esto? Bueno, ahora se lo vamos a explicar. La primera autodefinición. La palabra autodefinición, para Karol Wojtyla, tiene un matiz bastante importante en Persona y Acto, que es una obra importantísima suya, ¿no? Que yo aconsejo su lectura, acá que está muy interesado en este campo de la metafísica y la filosofía de la acción, y la desaconsejo a aquel que no está interesado en eso, porque es bastante arduo. ¿Qué dice allí el Papa? La autodefinición es toda acción. Toda acción libre me autodefine. ¿Por qué? Esto es sencillo. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos muy pequeños y decimos: mirá, el que roba es un ladrón, el chico lo comprende enseguida. Dice: sí, tenés razón, papá. El que ayuda al otro es una buena persona. Muy bien. El que vende carne es un carnicero. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones, de algún modo, definen a la persona. Definen. Vender carne al carnicero lo define como carnicero. No es que vende carne porque es carnicero, sino que es carnicero porque vende carne. Esto que parece quizás una tontería, o a veces para algunos una tautología, una repetición insulsa, en realidad es importante. Es la acción en realidad donde yo veo reflejada mi persona y que después me reconozco como tal mediante el impacto que la acción realiza en los demás y en mi propia persona, por la autoconciencia, que es otro término que el Papa va a utilizar, la autoconciencia. ¿Qué quiere decir acá el Papa? Sencillamente hablando, el hombre ve los animales. Hola, ¿cómo estás, perro? El perro no me responde. ¿Qué pasó entonces? El hombre reconoce mediante esta acción que él es capaz del habla, como también Aristóteles definió al hombre en la política, animal que habla. Bueno, el hombre es capaz del habla, pero, o de comunicarse de una forma libre, pero el animal no. El animal no. Entonces, hay un ida y una vuelta. El hombre, mediante esta acción, dice: yo soy hombre que habla.
y yo me reconozco como hombre que habla. Y la vuelta no la recibe, ¿no? Porque el otro no me habló, porque no es un alguien, es un animal. Entonces el hombre se reconoce como alguien que habla, pero alguien que debe comulgar con otra persona. Entonces, mediante esta superación del test, de la prueba, mediante, digamos, esta falta, ¿no?, de interlocutor, el hombre se autodefine como aquel que es más que un animal, aquel que debe comulgar con un alguien, no con un animal, que intento no decir algo, ¿no?, con un animal, y como alguien capaz también a su vez de autoconciencia. Esto es importante porque después más adelante Dios le va a decir al hombre, si vos comés del árbol de la ciencia del bien y del mal, te vas a morir. Era la gran pregunta que hace el Papa en la última catequesis de la soledad originaria. ¿Cómo sabe el hombre qué es la muerte si nunca vio a alguien morir, ¿no? ¿Cómo sabe el hombre? Por la autoconciencia que él mismo tiene de aquellos dones que Dios le dio, ¿no? El habla, la comunión, la vida, etcétera, todas cosas que yo tengo y que pienso frente a la muerte, que es el cese de esa misma condivisión. O sea, que Dios lo que me dio, lo dejo de tener de algún modo, a través de la muerte. Esa es la primera imaginación, mejor dicho, más que experiencia, que el hombre tiene de la muerte, porque no la experimentó hasta que la experimentó, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la siguiente palabrita, ¿no?, que le acabo de leer. Dice allí, el propio autoconocimiento como manifestación primitiva y fundamental de humanidad. Me remito de vuelta a Aristóteles. El hombre es un animal que habla. Quiere decir que el hombre reconoce que él es un hombre porque puede hablar, o porque, mejor dicho, puede comunicarse. Puede comunicarse. Esa es una manifestación primitiva y fundamental de la humanidad porque es la primera que el hombre tiene. Es su comunicación y no encontró allí un interlocutor para poder darle la vuelta a eso. Bueno, vamos a pasar a la catequesis número 6. No sé que es un poco abrupto, pero pasamos a la 6. En este párrafo 6, en el sexto párrafo de la quinta catequesis, hay otras palabras que yo ya fui un poco explicando, como por ejemplo autoconocimiento, a ver, sí, autoconocimiento y autoconciencia, ¿no? Que si prestan atención los van a entender porque es lo que dije hasta el momento, ¿no? Después, esta autoconciencia de uno mismo es lo que vamos a tratar ahora mismo. Así que vamos a las 6 directamente. Vayamos al párrafo 1, no, perdón, párrafo C del número 1, es decir, el tercer párrafo del número 1, que comienza diciendo, en el concepto de soledad originaria se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. Yo voy a las palabras que son más complicadas, para que si ustedes después en sus casas quieren repasarlas, lo pueden hacer sin dificultad, o al menos sin mucha dificultad. Voy a pasarles de vuelta, a ver, por el chat, catequesis ahora 6. Antes pasé la 5, vamos a pasar la 6. ¿Sí? Estamos acá en el párrafo 1C. Vuelvo a leer. En el concepto de soledad originaria se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. El hecho de que el hombre esté solo encierra en sí esta estructura ontológica y al mismo tiempo es un índice de auténtica comprensión. Sin esto, no podemos entender correctamente las palabras que siguen y que constituyen el preludio de la creación de la primera mujer. 2 puntos, voy a hacerle una ayuda, ¿no? Citando directamente a Dios en el Génesis. Entonces, volvamos. En el concepto de soledad originaria se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. La autodeterminación, ya la vimos antes, es para este texto es lo mismo que autodefinición, ¿sí? La autodeterminación. Y la autoconciencia es tener conciencia de uno mismo.
En Persona y Acto, Karol Wojtyla justamente habla de las funciones de la conciencia. ¿Mm? Una función importantísima de la conciencia es saber, mediante una acción, que esa acción la realizo yo. Yo estoy realizando esa acción. Ya sé que para uno dirá, bueno, esto es obvio, pero bueno, esto de aquí es importante, porque se desprende de esta propia valga la redundancia, la propia autoconciencia, porque autos es que significa uno mismo, la responsabilidad o el sentido de la responsabilidad o la profundidad de la responsabilidad de esa acción, ¿no? Al saber que soy yo, o al darme cuenta que soy yo quien realiza la acción, es decir, la autoconciencia de uno mismo mediante la acción, soy también consciente de que la consecuencia de la acción, o lo que después suceda a esa acción que yo realice, en la persona del otro, a mi propia persona, es responsabilidad mía. ¿Mm? Por ese motivo, allí el Papa cuando dice, en el concepto de soledad originaria se incluye tanto la autoconciencia como la autodeterminación. Cuando yo realizo una acción, tomo conciencia de mí mismo, ¿no? Precisamente se desprende, como dije antes, la responsabilidad, que es un tema que el Papa ahonda muchísimo, como Karol Wojtyla en Amor y Responsabilidad. ¿Sí? No vamos a hablar acerca de eso ahora. También escribe un artículo homónimo, Amor y Responsabilidad, un año antes de la publicación de ese libro. Digo, por si alguno quiere también observar una síntesis del libro escrita por el propio Papa. Pero, volviendo al tema, la autoconciencia es, por lo tanto, esa conciencia de uno mismo mediante la acción. Pero también dice allí el Papa, también la autodeterminación la encontramos allí. ¿Mm? Dije antes, autodeterminación, entiéndalo ustedes como la autodefinición, por medio de la acción. Es decir, yo determino de algún modo quién soy. No como el existencialismo, cuidado con esto, de Sartre o de Nietzsche. No, no como el existencialismo que dice que cada uno puede elegir qué quiere ser y ya está. Yo elijo ser una mariposa y soy una mariposa. O el varón elige ser mujer y es una mujer. No así. Para nada. Acá el Papa está hablando de una acción que parte de una naturaleza, de la cual el hombre es consciente también mediante la misma acción, cuyo efecto de la acción es, de algún modo, también definirme a mí mismo. Así, por ejemplo, hoy que celebramos la fiesta de San José, vemos en la figura de él un protector. Karol Wojtyla, en la homilía que dedicó a San José, pocos, 1 o 2 años antes de ser elegido papa, dijo, la figura del varón sobre todo se esclarece cuando él se pone al servicio, como San José, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que esto es un ejemplo, ¿no? Que se desprende de esto mismo, de las catequesis, que también nos puede ayudar a comprender esta comunión horizontal. Vuelvo al ejemplo. Cuando un varón se pone al servicio de los demás, comprende que él quizás es más fuerte por la musculatura, quizás por la estatura, por muchas cosas que la misma fisiología nos brinda, que Dios nos ha dado, es más fuerte porque tiene que poner esa fuerza al servicio de los otros. ¿Sí? Tiene que poner al servicio de los otros. Y así se entiende en ese servicio como varón, que se esfuerza en servir y en cuidar a los demás. Es algo interesante, ¿no? Ver que también el mismo cuerpo, como el Papa va a señalar en estas próximas catequesis, en las 6 y en las 7, el propio cuerpo le desvela al hombre de lo que él es capaz. ¿Por qué? Porque nosotros pongámonos, por ejemplo, al final de la catequesis 6, pongámonos a pensar acerca del trabajo. En el párrafo, el número 4 de la catequesis 6, el Papa habla del trabajo, ¿no? Uno dice, esto no es doctrina sola de la Iglesia, pero sin embargo el Papa lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque Dios manda al primer hombre a cultivar el jardín, a cuidarlo, mejor dicho, a cuidar el jardín. Ahora, es una acción que Dios manda al hombre, no le manda al mono, a la tortuga o al caracol, se la manda, se la concede al hombre. No es una misión, una tarea. Y también una responsabilidad, porque realizar eso es como realizando eso es como el hombre le dice a Dios, mira Dios, hago lo que vos me pedís. ¿Se entiende? Es una forma también de encontrarse,
por medio de la autoconciencia, en relación con Dios que me ha creado. El trabajo, cosa que hacemos todos los días, ¿no? Ya sea fuera de casa o dentro de casa, como cuando una madre cuida a sus hijos o un padre cuida a sus hijos. ¿No? Pues trabajamos todo el tiempo, todos los días. ¿Mm? Solamente que algunos en relación de dependencia y otros no. Nada más que eso. Pero el trabajo, dice el Papa, desvela al hombre. Entonces, ¿quién es el hombre? Porque el trabajo lo realiza con el cuerpo. Y el cuerpo del hombre es el único que puede realizar ese trabajo. O sea, cuando el hombre realiza el trabajo que Dios le encomienda, además de encontrarse en comunión con Dios, respondiendo a su llamada, también el hombre toma conciencia, autoconciencia por medio de la acción, del trabajo, de que él es distinto a los animales, que él es superior y que a su vez, como superior de los animales, como señor de la creación, cuida la creación, porque es imagen de Dios. Sí. O sea, el cuerpo le confiere al hombre un dato esencial para poder comprenderse. Comprenderse. Por ese motivo, esto es teología del cuerpo, ¿no? El método que utilizamos nosotros para analizar las catequesis del Papa sobre el amor humano. Es teología del cuerpo, porque el cuerpo nos da a nosotros un dato esencial que proviene de Dios y se dirige a Dios, y que en este transcurso, en esta autopista de Dios hacia Dios, el hombre toma conciencia de que él está manejando ese auto, pero la autopista ya está dada, es el camino que Dios nos puso. Pero nosotros manejamos el auto y tomamos conciencia de quién es el que guía el auto y hacia dónde voy. ¿Mm? Pero esto se da porque tenemos la maravilla de la conciencia, ¿no? Que Dios nos dio. Bueno, sigamos con esta catequesis número 6, que es muy pero muy bella. Muy pero muy bella. Ya leímos algo del párrafo 1, vayamos al numerito 2. Que allí encontramos otra palabra en inglés. Van al número 2, dice, este hombre, ¿de quién dice el relato del capítulo primero, que fue creado imagen de Dios? ¿Se acuerdan que estábamos con el segundo capítulo del Génesis, que a su vez, como explica el Papa en las primeras catequesis, es, históricamente hablando, anterior al que figura allí como Génesis 1. O sea, Génesis 2 es anterior en el tiempo a Génesis 1. ¿Sí? Pero bueno, no interesa tanto para nosotros, para nuestro estudio eso. Si interesa esto otro. Dice, ese hombre, el primer capítulo, que fue creado a imagen de Dios, se manifiesta en el segundo relato como sujeto de la alianza. Esto es sujeto constituido como persona, constituido a medida de partner del absoluto. Partner, ¿no? Lo que quiere decir, una traducción más libre sería libre, amigo del absoluto. Pero partner significa más bien pareja. O sea, alguien que está como al mismo nivel del otro, ¿no? Esto de acá es complicado de explicar a veces porque antes decíamos, el hombre se da cuenta que está por arriba de los animales, pero por debajo de Dios. Por eso hablábamos de dos tipos de soledad. Sin embargo, aquí el Papa nos habla ya de que el hombre es como compañero, ¿no? o pareja del absoluto. Pareja que viene de estar a la par, ¿no? Por eso digo pareja, del absoluto. ¿Cómo podemos comprender esto entonces? ¿Como un llamado o como una vocación? ¿No? En un sentido más estricto. ¿Por qué? Fíjense ustedes que es Dios quien los llama. ¿A qué? Sigue el Papa. A discernir, dice ahí, en cuanto debe discernir y elegir conscientemente entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Es decir, que el llamado de Dios es un llamado a ser como Él. No es que vamos a ser dioses, sino que vamos a ser como Dios, en el sentido de que nosotros vamos a participar cada vez más, si acrecentamos en la gracia, que Dios mismo nos concede en la santidad, cada vez participamos más de esa vida divina. De hecho, los orientales tienen un término muy bonito para llamar al hombre agraciado, ¿no? Y es la divinización del hombre, ¿no? Los orientales y los padres de iglesia orientales, ¿no? También ustedes, no es que hoy en día lo inventaron, ese es un término que viene acuñado ya de varios siglos, o milenios, ¿no? Un milenio y poco, y algo más sería. Divinización del ser humano, porque Dios nos llama
a comulgar con Él. Y es en este llamado y esta comunión que se logra, en definitiva, que nosotros nos reconocemos como nosotros mismos, ¿no? Es en esta comunión que el hombre se erige como partner, como compañero del absoluto. Entonces, esto de discernir y elegir conscientemente entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, es lo que Dios hace al hombre, frente al hombre cuando le dice, mirá, come de todo, de todos los árboles, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. A ver, hay muchísimas explicaciones a este tema. Yo tomo la que exponen el Damasceno y el Crisóstomo. No me acuerdo cuál de los dos, porque como los dos se llaman Juan, a veces me los equivoco, me los confundo. Juan Crisóstomo, Juan Damasceno. Creo que fue Damasceno, en el libro Exposición sobre la Fe. ¿Qué es esto? ¿Qué es este árbol? ¿Qué significa el árbol? ¿No? Porque tiene un significado muy profundo. El árbol es la ciencia del bien y del mal. Piensen ustedes, ¿por qué justo ese árbol? Dice el Damasceno, si no me equivoco, dice Crisóstomo, me parece que es el Damasceno, que ese árbol muestra el conocimiento, pero también en realidad, sobre todo, conocimiento profundo y el dictamen sobre el bien y el mal. Cuando el hombre piensa comer de él, vemos que esto ocurre ya cuando son varón y mujer, y es a la mujer quien le parece apetitoso el fruto, frente a la mentira de la serpiente, ¿no? Pero el varón también come, así que podemos hablar acá de hombre en el sentido de humanidad, como hace Juan Pablo II. Bueno, cuando el hombre come de ese árbol, está diciéndole a Dios, Dios, vos no me vas a decir a mí lo que está bien y lo que está mal, no me lo vas a enseñar, yo lo voy a determinar. Que esta es una de las grandes falacias, como la serpiente también lo hizo en su momento, es una de las grandes falacias, perdón, del existencialismo, ¿no? Del existencialismo. Que falsamente, Sartre, por ejemplo, dijo, el existencialismo es un humanismo. Mentira. Siempre que la persona piensa que él es el señor de su existencia y puede determinar su propia vida como le plazca, no va a ser nunca un humanista, ¿no? En realidad va a ser más parecido a un animal que sigue impulsos dentro suyo y que piensa que seguir impulsos y determinarse por los propios impulsos es de hecho libertad. Y no es libertad eso. Libertad es también saber el motivo por el cual hago algo, ¿no? ¿Por qué hago algo? Adair McIntyre, en un libro llamado Animales racionales dependientes, que habla acerca del hombre, y también Elizabeth Anscombe, en el ensayo sobre la intención, dice en libertad, la intención, también en el sentido de libertad, es saber expresar, en definitiva, el por qué hago lo que hago, ¿no? Dejarse llevar por un impulso no es ser libre, es ser esclavo de un impulso. Entonces, acá cuando el Papa nos dice, el hombre está llamado a ser pareja del absoluto, es porque el hombre puede ir más allá de todo esto, es porque el hombre puede comprender cosas que los animales no pueden. Y también es porque el hombre está llamado a estar a la par de Dios en el sentido de la comunión. Por ese motivo Jesús se encarna, ¿no? Si no, Jesús nunca se hubiera encarnado, hubiera permanecido, entre comillas, lejos, ¿no? La encarnación es una cercanía increíble, ¿no? Que nunca ningún filósofo pensó, y por ese motivo San Pablo lo llama locura. Llama locura. Pero este llamado, esta vocación, ¿no? De discernir entre el bien y el mal, es un llamado a dejarse guiar por Dios en ese mismo discernimiento. No es una arbitrariedad del hombre elegir lo que está bien, lo que está mal, sino en realidad es un dejarse llevar por Dios y comprender lo que en sí mismo es bueno y lo que en sí mismo es malo, ¿sí? El Papa, años después, va a hablar, por ejemplo, acerca de los actos intrínsecamente malos, es decir, acciones que son siempre malas en sí mismas, ¿no? Como por ejemplo el aborto. Por decir de algún modo que hay acciones que en sí mismas son malas y no dependen de que el hombre tenga buena o mala voluntad o qué sé yo, o ignorancia inclusive, ¿no? Sino que en sí mismas son malas. Por ese motivo, esto de aquí, este numerito número 2,
es importante también para comprender que el hombre no decide sobre la bondad o malicia de una acción, sino que el hombre decide qué acción hacer, qué acción llevar a cabo, sabiendo con anterioridad que esto está bien o que está mal. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar ahora a la última parte del número 3 de esta catequesis 6. Dice el Papa en este punto número 3, en el segundo párrafo del punto número 3 de la catequesis 6, de la sexta, el análisis del texto yavista nos permite además vincular la soledad originaria del hombre con el conocimiento del cuerpo, a través del cual el hombre se distingue de todos los animalia y se separa de ellos, y también a través del cual él es persona. Se puede afirmar con certeza que el hombre así formado tiene simultáneamente el conocimiento y la conciencia del sentido del propio cuerpo. Y esto sobre la base de la experiencia de la soledad originaria. Es un párrafo interesante, porque ¿qué nos une? Nos une acá la soledad con el conocimiento del cuerpo, ¿no? Como por decir, no hablamos aquí de una soledad puramente racional, sino que estamos hablando aquí de una soledad que se remite también al cuerpo, en darse cuenta que si bien el hombre es cuerpo entre cuerpos, nuestro cuerpo es distinto al cuerpo de los animales. Sobre todo, como dije antes, y como el Papa dirá en el punto siguiente, número 4, a través del trabajo. A través del trabajo. Y también porque Dios no le está hablando a los animales, le habla solamente al hombre. Entonces, esa soledad que el hombre observa horizontal se ve obviamente cumplida con la creación de varón y mujer, pero esa soledad ontológica va a permanecer todavía, porque el hombre habla con Dios, pero después del pecado original, ¿qué va a pasar? Lo veremos más adelante. Bueno, vamos a las 7, la catequesis número 7, a la séptima, y también a su vez la última del día de hoy, ¿no? Ya en la octava catequesis se trata el tema de la unidad originaria hasta la catequesis 10. Bueno, catequesis 7. Otra vez en el segundo párrafo del número 1, el Papa habla de la conciencia. Es un tema recurrente porque, como dije antes, él le dedica muchísimas páginas, capítulos, en su libro Persona y Acto. Decíamos entonces, en el párrafo 1b, teniendo en cuenta la gran concisión del texto bíblico, no se puede desde luego ampliar demasiado esta implicación, ¿no? Hablamos del cuerpo entre los cuerpos. Pero es cierto que tocamos aquí el problema central de la antropología. A ver, pausa. La antropología como estudio del hombre. ¿Está bien? El primer ciclo de las catequesis es de una tinta antropológica, más bien, ¿no? Busca explicar al hombre, si bien a partir de la teología, pero lo hace siempre haciendo la referencia propia del hombre a Dios, pero también sobre todo se va a centrar en el hombre mismo y sus experiencias originarias. Por ese motivo, Papa acá habla de un problema central de la antropología, ¿no? Porque este ciclo es muy antropológico, muy antropológico. Lo que pasa es que esto es interesante, que el Papa no solamente en sus catequesis, sino también en todas las encíclicas, empezando por Redemptor Hominis, la primera de ellas, va a poner a Cristo en el centro. Cristo es, sin lugar a dudas, la forma de comprensión más perfecta que tenemos nosotros del misterio de Dios y el misterio del hombre. Porque es Dios y es hombre. Y le explica al hombre cómo es ser hombre siendo Dios. Y toma para sí ese mismo ser hombre para poder elevarlo, como lo hará en la Pascua. Nosotros ahora transitamos la Cuaresma. Bueno, dice allí entonces el Papa: la conciencia del cuerpo parece identificarse en este caso con el descubrimiento de la complejidad de la propia estructura que, basándose en una antropología filosófica, consiste en definitiva en la relación entre alma y cuerpo. El relato yavista, con su lenguaje característico, lo expresa diciendo: formó Dios Yahvé al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Y fue así el hombre ser animado. Y precisamente este hombre ser animado se distingue a continuación de todos los otros seres vivientes del mundo visible. La premisa de este distinguirse del hombre
distinguirse del hombre, es precisamente el hecho de que solo él es capaz de cultivar la tierra y de someterla. Ahí eh, faltan algunas letras en la traducción que pone el Vaticano. Hay palabras que faltan letras. Entonces, este cultivar la tierra y someterla, como dijimos antes, es probablemente una función corporal. Nosotros realizamos que por medio del mismo cuerpo y esa función corporal, tomamos conciencia en realidad de esta naturaleza que llamamos humana, y de nuestra dignidad como hijos de Dios y, como decíamos antes, partner del absoluto, que es Dios. Compañeros, pareja, se quiere también, compañeros en el sentido de que estamos al mismo nivel, de ese absoluto que nos ha creado y que es Dios. Entonces, aquí en el párrafo B del punto 1, el Papa sobre todo va a centrarse en marcar una y otra vez que hay una superioridad del hombre respecto a los animales. Ustedes habrán notado que hay muchos temas que se van repitiendo a lo largo de las catequesis. Esto es así porque es propio de la filosofía polaca. Tuve varios profesores polacos y he leído varios libros de autores polacos, y ellos son más bien de un pensamiento que podemos llamar eh, espiralado, si se quiere, ¿no? ¿Vieron? El espiral es siempre cada vez más profundo, pero da vueltas sobre sí mismo, sobre un mismo eje, una y otra vez, bajando, bajando, o subiendo si se quiere, pero los temas los toma aquí, los repite aquí, pero cada vez que los repite, en realidad le va dando una profundidad superior. Es decir, una comprensión que va superando la anterior. Por ese motivo, generalmente los polacos, que son fieles a esta tradición filosófica, repiten, 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 pero vamos notando que a medida que nos va repitiendo, van entendiendo algo nuevo, tanto el autor como el lector. Y eso tampoco es ajeno, por ejemplo, a la cultura hebrea. En la Biblia, nosotros tenemos los salmos que tienen repeticiones. También nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento con la exégesis bíblica en lo que se llama la inclusión, ¿no? Cuando se pone un texto arriba, un texto abajo que son iguales, y en el centro se deja otro tema. Es decir, que es una forma de pensar hebrea, si se quiere, propiamente hebrea, y también lo vemos en los polacos. Por eso se repite tantas veces aquí la conciencia, la conciencia, la conciencia, la superioridad. Se repite por este motivo, porque cada vez que el Papa lo hace, lo quiere enmarcar en otro concepto, lo quiere enlazar con otro concepto, o quiere simplemente darle una profundidad mayor. En el número 2, dice pues el Papa, parece que conviene hablar ante todo de este aspecto, más bien que del problema de la complejidad antropológica en el sentido metafísico. Si la descripción originaria de la conciencia humana, sacada del texto yavista, comprende en el conjunto del relato también el cuerpo, si encierra como el primer testimonio del descubrimiento de la propia corporeidad, e incluso, como se ha dicho, de la percepción del significado del propio cuerpo, todo esto se revela basándose no en algún análisis primordial metafísico, sino en una concreta subjetividad bastante clara del hombre. Y esto de aquí marca la diferencia, quizás para Jacques Leclerc, entre, que es un sociólogo francés, sacerdote, sociólogo francés, entre una forma de pensar platónica y una forma de pensar aristotélica, ¿no? El Papa es marcadamente aristotélico tomista, por el vocabulario que usa, por las definiciones que el mismo Papa da, y ahora lo vemos también por este modo de escribir. El Papa nos dice acá, no comprendemos al hombre a partir de una metafísica totalmente divorciada del dato real, o de la experiencia empírica. No. Sino que si procedemos con el mismo Génesis lo hace, Génesis 2, nosotros partimos del dato de la experiencia para después pensar la fundamentación metafísica, ¿no? Mejor dicho, para después descubrir esa fundamentación metafísica que es propiamente divina. Es decir, el Papa nos dice, nosotros no partimos de arriba hacia abajo, sino que vamos de abajo hacia arriba en el segundo relato de la creación. En el primero podemos decir más bien que vamos de arriba hacia abajo, ¿no? Pero aquí, como partimos de la experiencia,
del hombre mismo en cuanto a su conciencia, de su cuerpo, de su trabajo, de sus relaciones, estamos haciendo un camino de abajo hacia arriba. Un camino de profundizar en la misma experiencia para poder comprender el sentido de ella. Bien. Bien. Por ese motivo el Papa habla allí mismo, en ese número 2, vuelve a hablar acerca del cuerpo, pero ahora lo pone en relación a la autoconciencia y la autodeterminación, ¿no? Y también al segundo relato de la creación en contraposición con la presentación que hace el primero del hombre. Bueno, vamos al número 3 ahora. Al número 3. Antes de olvidarme de esto, en el número 2, el Papa nos dice que el cuerpo, sí, acá está, hacia el final, ¿no? Que el cuerpo expresa de algún modo la persona. Literalmente dice así: en esta actividad, dice, la estructura de este cuerpo es tal que le permite ser autor de una actividad puramente humana. Sigue. En esta actividad el cuerpo expresa la persona. Expresa la persona. El cuerpo expresa la persona. Sobre esto el Papa va a volver una y otra vez, pero sobre todo lo va a analizar bien profundamente en el quinto ciclo, cuando hablemos ya del matrimonio, ¿sí? Cuando tratemos el lenguaje del cuerpo. El Papa va a decir, ahora sí lo va a hacer, pero lo va a analizar con profundidad en el quinto ciclo, porque sin el tema del lenguaje del cuerpo y la responsabilidad del cuerpo no se comprende enteramente esto que el Papa dice, que el cuerpo muestra a la persona. Pero algo vamos a decir ahora porque después lo va a retomar en la unidad y en la desnudez, sobre todo en la desnudez originaria. El cuerpo expresa a la persona. ¿Por qué? Porque toda acción que la persona realiza, de algún modo dice a que tengo delante quién soy yo, ¿no? Antes, por ejemplo, decíamos, el que roba es un ladrón, el que corta carne y la vende es un carnicero, ¿no? Y el que vende verdura es un verdulero. ¿Bien? Y el que enseña será un profesor. El que enseña en un aula será un profesor. Todas estas acciones definen de un modo a la persona que la realiza, como decíamos ya con anterioridad. Pero aquí es importante ver que todas ellas se realizan con el cuerpo. O sea, es el cuerpo quien expresa a la persona que está detrás. ¿Sí? Esto es importante, retomo aquí una vez más, para poder comprender quién soy. Porque mediante la acción que yo realice, voy a comprender quién soy. Por ese motivo, un padre se comprende mejor como padre cuando hace justamente las actividades que son propiamente parentales, ¿no? O de un padre. Por ejemplo, cambiar el panel al hijo, jugar con el hijo, leer un libro a otro, ¿no? Lavar los platos para que la familia coma, o cocinar para que ella coma, ¿no? Esas acciones ayudan a que él comprenda mejor qué es ser un padre, y también qué es ser una madre, ¿no? Pero solamente la persona lo va a comprender cuando tome verdadera conciencia de ello, ¿no? Porque podemos hacer esto 1000 veces y no tener ni idea de cómo esto nos desvela a nosotros quiénes somos. Es una cuestión de calidad o de profundidad más que de cantidad. No es que el hombre que se dedica a lavar platos en un restaurante tiene mejor noción de servicio que una persona que quizás se dedica a otra acción, a otra actividad, pero también lo hace eso ocasionalmente cuando come con la familia. No se trata de cantidad, se trata acá de profundidad, de conciencia y de profundidad. Por ese motivo, las experiencias corporales no hace falta que sean varias, sino en realidad que sean bien pensadas. Que el hombre se sirva, que las experiencias, como el Papa dice en la catequesis número 4, el hombre se sirva para poder después pensar su propia vida a través de esa experiencia. Por ese motivo, por ejemplo, en un matrimonio, no es que hagan falta tener 50 años de casado, sino en realidad tener una conciencia plena, ¿no? De qué significa cada momento de sus vidas, ¿no? De qué se les desvela en cada momento de sus vidas, o cómo Dios está presente allí en cada momento. ¿Se entiende? No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, es cuestión de profundidad. Bueno, vamos
ya terminar por el día de hoy con este número 3, que ya algo había adelantado, y se trata acerca de la muerte. Dios, el relato número 2, el segundo relato de la creación, presenta un Dios que le dice al hombre: mirá, si comes de ese árbol, vas a morir. Yo le decía antes, ¿cómo hace el hombre para saber qué es la muerte? Si nunca vio a nadie morir, ¿no? Solamente mediante la imaginación. El texto no habla de la imaginación, yo lo hago porque es un sentido interno que nos permite a nosotros recrear, ¿no?, de alguna forma lo que no fue, haciendo uso de lo que ya fue, ¿no?, que es la experiencia. ¿De qué experiencia les hablo? Aquí, esto sí, acá seguimos el Papa directamente. El Papa nos dice, bueno, el hombre habrá entendido que es la muerte, imaginando que es todo lo contrario a lo que ya tiene, ¿no? Por ese motivo dice allí, miren, les leo. Dice, pero el hombre, que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia del existir, y por lo tanto de la vida, se pregunta el Papa, ¿habría podido entender lo que significa la palabra morirás? ¿Sería capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra a través de la compleja estructura de la vida que le fue dada cuando el Señor Dios le inspiró en el rostro aliento de vida? Es necesario admitir que esta palabra completamente nueva se presenta en el horizonte de la conciencia del hombre sin que él haya experimentado nunca la realidad de la misma muerte. Y que al mismo tiempo esta palabra se presenta ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había sido dotado. Todo lo que el hombre tenía en ese momento, los dones que llamamos preternaturales, antes del pecado original, como por ejemplo el no sufrir, etcétera, o el no morir, ¿no? Todo eso, o una conciencia, una inteligencia superior, todos esos dones, en realidad, el hombre los recibió como justamente dones, como regalos de Dios. Él es consciente de que todo le fue dado por Dios, ¿no? Como lo ve también en los árboles y en los animales que están ahí en el jardín. Pero él se pone a pensar entonces, ¿qué será entonces la muerte? Si Dios me da esto, y la muerte, pienso yo, que diría primero, pensaría el primer hombre a su vez, la muerte debe ser una cierta soledad. Una soledad de los dones de Dios. Una soledad inclusive de Dios. Vieron que a lo largo de la historia de la Iglesia siempre se ha pensado cómo sería el infierno. ¿Cómo será el infierno? ¿No? De hecho, nosotros tenemos las imágenes que mismo Jesús nos da, ¿no? Es un lugar feo en el cual se escucha llanto y rechinar de dientes. E inclusive en el Evangelio que leímos el jueves pasado, el rico y Lázaro, el pobre Lázaro, Jesús habla directamente de los hijos de Abraham que están en el cielo, separados por un abismo de aquellos que están en el infierno, ¿no? El rico que fue al infierno, por ser rico, sino en realidad por ser un hombre egoísta, de algún modo, porque veía a Lázaro y nunca lo ayudó, ¿se entiende? No por ser rico no tiene nada de malo, siempre y cuando esa riqueza no haya sido a costas de otro, ¿no? Lo cual una excesiva riqueza siempre muestra una excesiva desigualdad, ¿no? O un excesivo uso a veces. Pero más allá de eso, allí vemos una imagen del infierno, con llamas y calor, ¿no? Es redundante, lo sé, pero lo que pasa es que el infierno de Dante es frío, por ejemplo, ¿no? No es cálido, no es un infierno lleno de llamas. Dante, la Divina Comedia. Ahora, el infierno que nos muestra Cristo es un infierno de llamas, pero las llamas allí también representan algo, ¿no? Es un sufrimiento también corporal, porque aquel rico tenía sed, así que sufría corporalmente hablando. Pero también a veces podemos pensar el infierno como algo todavía peor que las llamas, ¿no? Porque como dice Jesús, hay un abismo entre uno y otro. Hay un abismo. Quiere decir que Lázaro no puede ni siquiera acercarle con la punta de su dedo una gotita de agua a aquel rico, que el rico pedía. No podía porque había un abismo. Por más que quisiera Lázaro, no podía. Ahora,
¿Qué es este gran abismo? El gran abismo es la soledad. ¿Quién va al infierno, ¿no? Está alejado de Dios. ¿Por qué hablo del infierno cuando habla el Papa de la muerte? Porque es lo mismo en este caso, ¿no? ¿Por qué? La muerte aquí es un alejarse de Dios. El infierno es lo mismo, en este sentido análogo, perdón, en que nosotros nos alejamos de Dios, ¿no? Porque nosotros decidimos ir al infierno, no es que Dios te manda al infierno, el hombre decide ir al infierno porque Dios, en su misericordia, te ofrece todos los auxilios que vemos en los sacramentos, y el hombre decide no servirse de ellos. ¿No? Es como tirarle un flotador a alguien que se está ahogando y el hombre dice, no, yo prefiero ahogarme. ¿No? Algo por el estilo. Pero el hombre entonces se condena a sí mismo de alguna manera. De una manera primordial, ¿no? Como autor, inclusive esa misma condena. Bueno, pero más allá de eso, piensen ustedes el infierno como una soledad. Una soledad no solamente ontológica, en la cual no encontramos a Dios, sino también una soledad horizontal, en la cual no encontramos a los demás. No es que estamos uno al lado del otro diciendo, mirá qué mal que la estamos pasando en el infierno. Y el otro me responde, sí, la verdad que nos hubiéramos portado mejor. Bueno, mientras que estamos aquí, hagámonos amigos y hablemos un poco sobre nuestras vidas pasadas. No es así el infierno. No es que estamos ahí todos sentados uno al lado del otro. El infierno es más bien la soledad, porque donde falta Dios, falta todo lo que el mismo Dios representa. Una de ellas, una de estas cosas es la bondad, la belleza, la verdad, y falta la comunión. Entonces en el infierno no hay posibilidad de comulgar. Entonces por ese motivo no comulgamos ni con Dios ni con las personas. Y fíjense ustedes si no es lo que acaso ocurre con el pecado original. El pecado original rompe la comunión con Dios y con el prójimo. Porque lo primero que dice el hombre es, la mujer que vos me diste, me dio de comer. O sea, ya los que eran uno, ¿no lo son más? Una pregunta para hacernos, pero cuando lleguemos a ese momento, lo vamos a ver. Nosotros que éramos uno, ¿no lo somos más? El hombre tan feliz por su mujer, ahora la desprecia. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el pecado rompe. Diablo viene justamente de quien separa. Viene de en griego, ¿no? Dia y bolos. Separa. Cuando una cosa de un lado, otra cosa de otro lado. Eso hace el diablo. El pecado original separa. Separa al hombre de Dios y separa al hombre de los demás hombres. Es decir, que es una soledad brutísima. Brutísima. Bueno, hasta aquí la soledad originaria. Obviamente hay muchas cosas más para decir que Dios mediante las estaremos retomando con otras experiencias originarias. El sábado siguiente, no de este mes, sino de la próxima lección, la tendrán con el padre Torres Cox y hablarán sobre la unidad originaria. Para entonces, por favor, les pido leer las catequesis 8, 9 y 10, ¿no? 8, 9 y 10. Bueno, que tengan todos un lindo día, un buen domingo, y terminamos con el rezo del Gloria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. San Juan Pablo II y Santo Tomás de Aquino, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.